¿Qué tal? Buenos días. Gran día hoy el de la radio y es un día importante para acordarme de una persona muy especial que se llamaba Bruce Willis. No es Bruce Willis, Bruce Willis. Seguramente nadie sabéis lo que es. ¿Quién era este señor? Pues es un señor que yo cada día de la radio me acuerdo mucho de él. Creo que goza de buena salud, tiene 69 años y fue el autor de una canción que le dio muchísimo dinero y mucho éxito, que se llamaba Video Kill de Radio Star, que eso sí seguramente os sonará a vosotros. Este señor pasó a la historia por esta música que seguramente era por el valor de la melodía, pero no tanto por lo certero del pronóstico que contenía esa letra. Esa música la utilizó MTV para su primer vídeo en el año 80 y aparecían unas radios explotando y una serie de cosas. Bueno, lo único que sabemos ahora es que el vídeo es el que no existe y la radio sí existe. El vídeo aquel que iba a matar la radio también se ha tenido que adaptar y la radio se ha adaptado. Y de ahí la medición. Pues igual que la radio antiguamente había una radio en casa, pasamos a tener muchísimas radios. En mi casa había muchas más radios que personas. Bueno, pues ahora también hay muchas más radios que personas. Y esto lo que vamos a tratar hoy en la medición. ¿De qué manera hemos evolucionado la medición y de qué manera queremos que siga evolucionando? Sobre todo con el fin de que los profesionales de la radio, los que hacéis los programas, podáis tener una información más veraz y fundamentalmente para que los anunciantes puedan planificar sus campañas, incrementar sus inversiones y conseguir una evaluación de los resultados todavía muchísimo más certera. ¿Quién hay ahí? Pues muchísima gente, ya lo decía Juan Carlos, hay millones de personas cada día, pero interesa saber quiénes son, qué perfil tienen, qué es lo que hacen, qué compran, cómo escuchan y cuándo escuchan. El valor del Estudio General de Medios, como sabéis, aparte de ser un castigo ocasionalmente, y lo cual pues tiene mi solidaridad a todos los de la radio, sí es verdad que es la principal fuente que ha servido de referencia como moneda de cambio entre los intereses del mercado publicitario. Eso es muy importante. Es importante para todos los que compran y venden, unos los que están en un lado y otros en otro, que haya un estudio que incluya toda la información, que tenga el grado de consenso y que además para los planificadores permita cruzar el consumo de la gente que escucha la radio que otros medios consumen. Bueno, esa es la solución que durante muchos años ha ido dando el EGM. Ha ido dando a medida que la radio ha evolucionado. En el año 68 empezó el EGM con la medición de radio, después se ampliaron los estudios para hacer un monomedia de radio en el año 2000, en el año 2004 se empezó la medición de Internet. Inicialmente pues parecía que aquello no era muy importante para mucha gente. En el 2008 se creó lo que llamamos una fusión crossmedia para poder tener todos los estudios monomedia conjuntos y tener una medición mucho más sólida. Y en el año 2017 ya empieza a moverse un poco el mercado, empieza a moverse un poco el árbol de Internet, se empieza a desglosar la radio en Internet y la radio fuera de Internet. Bueno, ya eso prácticamente está fusionado, ya no hay diferencia. La gente escucha la radio a través de Internet, a través de donde sea, da lo mismo. Lo que importante es que cada vez la gente escucha la radio cuando quiere y como quiere. Hemos introducido también entrevistas a través de ordenador que permiten y van a permitir en el futuro poder tener unas informaciones probablemente también más certeras y más rápidas. Y en el año 2003 tenemos esto que os vamos a compartir, que es bastante novedoso en la medición en el mundo occidental. No somos el único país que está trabajando aquí, realmente casi todo el mundo tiene las mismas necesidades y lo orienta igual, pero esto realmente es la bomba. Dentro de unos años os acordaréis de aquellos señores que nos explicaron esta medición, pero esto realmente es la bomba porque cambia claramente el paradigma de cómo se mide el EGM. A Juan Carlos y a su equipo, en lugar de darle las noticias 3 veces al año, que se pueden poner muy contentos o muy tristes, bueno, a través de estas nuevas tecnologías, estas nuevas herramientas de medición y a los anunciantes, le vamos a poder dar una información muchísimo más automática, más rápida y bastante más voluminosa en cuanto al nivel de información. ¿Cómo ha ido la radio en Internet? Bueno, aquí tenemos la evolución. Lo significativo es que aproximadamente el 20% del consumo de radio va a través de Internet. El 20% de la gente escucha la radio por Internet. Pero esto ha tenido un crecimiento, como veis, en los últimos años de un 25%, que pasó del 8 al 11, de un 30% al 14% y de un 40%, y esto es un crecimiento imparable. Dentro de un tiempo pues, estaremos en el 30% y así, etcétera, etcétera, a medida que las nuevas generaciones vayan acompañando este crecimiento de la radio para poderla escuchar, como decían los americanos, anytime, anywhere, pues con la radio digital eso claramente se permite. Y este paso más que damos en Internet tiene un reto, que es adaptar la medición. Pero, sin embargo, además del reto, permite una gran oportunidad. La tecnología nos ayuda, igual que la tecnología ayuda a la radio a llegar a cualquier sitio. Todo el mundo lleva una radio en el bolsillo, todos vosotros lleváis una radio y algunos llevaréis dos,
En todas las casas hay más radios que personas y esto es una oportunidad porque la tecnología nos va a permitir trabajar y usar esa información con un poquito de trabajo. Y ahora mi compañero Luis os va a ilustrar un poco. Vamos a ver de qué manera podemos hacer evolucionar también y acompañar el desarrollo de la escucha de la radio con la tecnología. Gracias, Miguel Ángel. Bueno, pues efectivamente nos lanzasteis ese reto con un claro objetivo, avanzar en la medición de la audiencia de Internet a través de Internet, la radio en directo a través de Internet. Proyecto que a iniciativa de las cadenas de radio habéis dirigido desde IMC y que el reto pues lo recogimos tras aquel concurso para hacernos cargo desde ODEC del desarrollo tecnológico, el diseño y posterior desarrollo tecnológico. Nos atrevemos, como ya hacías tú algún comentario, a decir que es pionero a nivel mundial, dado que en otros sitios sí se está midiendo obviamente en la radio a través de Internet, pero no con el alcance que vamos a ver en la presentación y hasta dónde vamos a llegar. Nos atrevemos también a decir que el medio radio, siendo el más versátil, y cuando decimos versátil especialmente en España, por la complejidad que tiene, es decir, cuando ves en otros países es más fácil medir, aquí tiene una complejidad, emisiones simultáneas, regionales, locales, radios que emiten ya solo a través de Internet, pero sin embargo con esto lo que vamos a lograr es situarnos al medio radio en la vanguardia de la innovación. Y va a ser, como siempre se logra aquí, con un consenso abierto a todas las emisoras, una apuesta en definitiva desde la industria y donde ya en este proyecto hoy en día están participando 12 grupos empresariales que representan a 38 cadenas de radio y a 564 emisoras. Importantísimo lo de las emisoras porque veréis que es el origen de los datos que vamos a tener a partir de ahora. ¿Cómo empezamos? ¿Cómo es este proceso? Pues lo primero que tenemos que hacer es obtener la información, recibir la información. Entonces, desde todos los servidores de esas 564 emisoras, nos hacen llegar a los servidores de ODEC situados en la nube la información de toda la información que están depositando en diferentes dispositivos. Iremos viendo cómo evoluciona. Nosotros lo que tenemos es qué audio se entrega a cada dispositivo. Eso se hace diariamente, es un proceso que ya está totalmente automatizado, de manera que todas las emisoras, todas las cadenas nos van depositando esa información diariamente. ¿Cuál es el paso siguiente? Pues el paso siguiente, ahora teníamos bytes, teníamos información bruta, vamos a decir, que se ha enviado a los diferentes dispositivos y por un procedimiento de limpieza, normalización, consensuado por todas las cadenas, vamos a convertir en lo que sería el primer producto útil o el primer dato que nos va a ser útil para nuestros análisis, que es la sesión. La sesión es un tiempo de escucha de un dispositivo, es decir, un dispositivo que ha recibido al menos 60 segundos de audio y que esté escuchando de forma continuada, ininterrumpida, salvo que se interrumpa 60 segundos y sería otra sesión. Pero va a ser lo primero importante, tenemos dispositivo, es el primer dato que tenemos de radio, de consumo de radio a través de Internet, consensuado y compartido. Esto es importante, es decir, hasta ahora las diferentes emisoras podían tener sus propios datos de usuarios únicos, de cómo están distribuyendo la información a través de Internet, el audio a través de Internet, pero no tenían lo del resto. Desde hace unos meses, y como veremos con las herramientas que hemos desarrollado, conocemos cómo nos va a través de Internet el consumo de radio y conocemos cómo le va también a nuestros compañeros, a nuestra competencia. Entonces, este es el primer dato válido, que sería la sesión, que nos permitirá analizar los consumos de la radio. ¿Cómo lo hemos hecho esto? Pues para que os deis cuenta un poco de la dimensión del proyecto, pues diariamente recibimos esos pequeños datos que decíamos que nos manda cada emisora, del orden por encima de los 450 millones de registros. Eso es lo que se recibe diariamente, hay que tratarlo y hay que manejarlo. Hemos recibido ya 220.000 millones de registros, que hemos convertido en 2.000 millones de sesiones. Esto está ya disponible en la herramienta que veremos más tarde y que permite analizar la radio con un nivel de granularidad que no hemos tenido nunca. Es decir, granularidad en dos sentidos, en frecuencia, porque tenemos el dato diario, y llegaremos a tener el dato por minuto.
con lo cual nos permite una cantidad de análisis para el análisis, para las estrategias, para la comercialización espectacular. Es un salto realmente. Obviamente, para manejar esto hemos tenido que utilizar herramientas de inteligencia artificial, Big Data, nos hemos atrevido a llamar esto de Big Media Data, que es realmente lo que hemos conseguido llegar a esos 2.000 millones de sesiones. Pero no nos queremos parar aquí, porque lo que tenemos con esas sesiones pues son dispositivos. Como vemos en esta fotografía, en estas fotos, pues lo que conocemos son dispositivos que han consumido radio a través de Internet. No nos queremos parar aquí, decíamos, si queremos pasar a quién hay detrás de esos dispositivos. Es decir, no nos conformamos con saber qué dispositivos han consumido esa radio a través de Internet, sino que lo que queremos es saber quién está detrás de esos dispositivos. Y para eso hemos pasado un proceso de humanización, que en definitiva, utilizando las herramientas, se ha diseñado para la ocasión, y utilizando las herramientas que nos ofrece el Estudio General de Medios, dado que ya teníamos información. Bueno, Miguel Ángel lo ha comentado, bueno, no lo hemos comentado, pero ya tenemos información del consumo de radio Internet desde el año 17, me parece, o desde el año no sé cuántos. Pero la teníamos por declaración. Es decir, lo que teníamos hasta ahora es señores del EGM que nos respondían que escuchaban radio a través de Internet. Esa información la vamos a utilizar ahora para adjudicar las sesiones a determinadas personas, es decir, para tener un perfil de los oyentes y no ya como teníamos dispositivos, sino que vamos a pasar a tener personas, esos oyentes. El paso siguiente de este procedimiento es pasar a integrarlo con lo que ya teníamos, es decir, pasar de oyentes Internet a la audiencia total de radio. Lo que vamos a hacer básicamente es, por nuestro procedimiento de fusión, unir las dos metodologías, es decir, tenemos una metodología que es del recuerdo, que es la metodología que nos estaba ofreciendo hasta ahora los datos y nos seguirá ofreciendo los datos de audiencia a través del Estudio General de Medios, y lo que vamos es a sustituir la audiencia de radio a través de Internet por los datos censales que acabamos de obtener. Es decir, con esto lo que hemos llegado es a tener realmente, y lo veremos ahora en algún ejemplo, un audímetro censal. Yo creo que nos podemos atrever tranquilamente con todo este procedimiento a decir que la radio es el único medio en este momento que tiene de forma censal y rigurosa el consumo a través de Internet. Es decir, tenemos los datos censales de cada emisora, los tratamos y el producto final es este, pero tenemos productos intermedios como veremos ahora. El producto final es tener en una única fuente, en una base de datos del EGM, los datos que ya teníamos de recuerdo y añadirle los datos que hemos procesado del consumo a través de Internet. Esa base de datos, además, estará en disposición de las herramientas habituales de planificación, de estrategia, por tanto, podrán ser utilizados para todo tipo de análisis. Lo que hemos conseguido es a estos dispositivos que veíamos antes, pues ponerle cara, ojos, consumos, hábitos, comportamientos y relacionarlo con el resto de los medios. Y seguiremos evolucionando, no nos vamos a pasar aquí, pero sí podemos decir aquello de objetivo conseguido. Hemos conseguido mantener la calidad que ya teníamos de la medición del medio radio, pero actualizar la parte de consumo de Internet con todas las herramientas que teníamos, que es censal, todos los datos de distribución de Internet. Eso nos va a permitir, como venimos diciendo, una mejora en el análisis, en el tratamiento del medio radio y poder ofertar realmente al mercado las mejores soluciones. Además, nos ha servido para otra cosa. Por el camino, haciendo este procedimiento, un procedimiento ha validado al otro. Es decir, si vemos unas gráficas muy rápidas, la raya naranja es el consumo medido a través del censal consumo de Internet, y el azul es lo que medía el Estudio General de Medios, ya por recuerdo. Con lo cual podemos decir que las dos mediciones se han validado la una a la otra. Es decir, hay un paralelismo total del consumo y, por tanto, ya lo estábamos haciendo bien, ahora lo que hemos hecho es mejorarlo. Y como las emisoras ya están analizando y van a poder analizar toda esta información, dentro del proyecto Radio Streaming, que es el que engloba todos los procedimientos, se ha desarrollado una herramienta que llamamos Stream y que les permite pues, análisis de este tipo.
curvas de audiencia, todo tipo por día de la semana, seleccionando cadenas y que nos van a ofrecer informaciones de este tipo, que hasta ahora no era posible. Pues, por ejemplo, aquí tenemos en la gráfica de arriba, es el mes de febrero y marzo último, y vemos la curva de audiencia por días, y vemos determinadas puntas que nos marca, pues la polémica Casado, Casado-Ayuso, la guerra de Ucrania, el partido Real Madrid-PSG, es decir, vamos a poder detectar lo que nos va a permitir planificar para el futuro, lo que nos va a permitir incluso comercializar, conocer información de momentos puntuales. El último mes de diciembre, pues vemos cómo hay una punta, esto sería una cadena concreta, pues que tenemos un día del sorteo que es la punta clara de audiencias. Y esto seguirá evolucionando, es decir, Stream es una herramienta que permite ya este tipo de análisis, pero que en el futuro no se va a pasar aquí, es un punto y seguido y vamos a seguir. ¿Cuáles son esos próximos pasos? Pues los próximos pasos, ya a continuación, y ya estamos empezando a trabajar en ello, pues va a ser la medición de la audiencia en diferido. Todo lo que hemos estado contando hemos conseguido medir de forma censal, ese audímetro censal de la audiencia en directo a través de Internet. Lo que vamos a hacer ahora es medir la audiencia en diferido con el mismo procedimiento. La radio a la carta, podcast, podcast nativos, todo eso vamos a conseguir medirlo. Múltiples utilidades de esta data que ya es impresionante, como hemos visto, pero que va a seguir creciendo. Esas utilidades pueden ser, pues eso, podemos seguir incluso ver en un programa cuando se nos cae la audiencia, qué estaba ocurriendo en ese momento, qué música nos mantiene mejor la audiencia comparada con otras cadenas. Es decir, vamos a tener una cantidad de análisis posibles con esta información que no disponíamos. Hemos hablado antes, es un 20% ya, es decir, todo este procedimiento ya mide un 20% de la audiencia, pero en un futuro va a seguir creciendo y mucho, por tanto va a ser crucial. Y además tenemos otra situación, y es que con esta expertise, con esta metodología que hemos desarrollado, vamos a conseguir llevarlo a otros entornos, es decir, es útil en cualquier medio que tenga su difusión a través de Internet. Por tanto, esto que ya es una realidad en este primer semestre, pues podemos decir como colofón que la radio está preparada, la radio está avanzada, es el medio en estos momentos que mejor mide, al menos esa parte, como ya veníamos midiendo, el resto es totalmente válido la integración de las dos funcionalidades y avanzaremos conforme sea necesario, como requiera el mercado y para ofrecer el mejor servicio al consumidor. Muchas gracias.